Hola, ¿qué tal? Feliz mitad de semana. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Esas son las cifras oficiales de casos de esta tarde de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 8,756 casos, 91 muertes y 2,183 recuperaciones. El condado de Merced tiene 2,183 casos, 13 muertes y 1,028 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 1,003 casos con 9 muertes y 533 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 34 casos confirmados, 1 muerte y 27 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 6,332 casos confirmados, 153 muertes y 3,783 recuperaciones. El condado de Kings tiene 3,078 casos con 40 muertes y 1,816 recuperaciones. Desde hoy, la administración Trump ha cambiado la manera que hospitales reportarán los números de casos de COVID-19. El Departamento de Salud y Servicios Humanos envió una carta a los hospitales demandando que se les diera aviso a su agencia en vez de los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades. El departamento se reportará directamente al presidente. Mientras tanto, la CDC es considerada una agencia pública. We're not being guided by science and by public health principles. We've seen a sidelining of the CDC. Un artículo publicado en USA Today, escrito por el asesor de comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, criticó fuertemente al médico Anthony Fauci. Representantes de la Casa Blanca informaron que Navarro no recibió el proceso adecuado de aprobación para escribir dicho artículo. Por su parte, la Asociación de Maestros del área de Fresno está pidiendo que clases para la temporada de otoño se lleven a cabo a una distancia social. En una carta dirigida al Distrito Escolar de Fresno, la asociación pide que se ofrezca entrenamiento para maestros, estudiantes y sus padres. Maestros también están pidiendo que se ofrezcan alimentos para los alumnos durante ese tiempo y el brindar apoyo a los padres. El superintendente del distrito dice estar trabajando con el Departamento de Salud para llegar a una solución. Responsible choices in collaboration with the health leaders in our city to make sure that we are not a contributing factor, for example, to hospitals getting swamped and not being able to meet their obligations. Nelson reveló que este viernes estará haciendo su anuncio sobre lo que sucederá con el distrito. Otros distritos escolares en el Valle, como Selma y Central, han aprobado el aprendizaje a una distancia social para el próximo año escolar. Por otro lado, la tienda Walmart se ha unido a esas empresas que ahora requieren el uso de mascarillas dentro de sus negocios. La orden iniciará para todos sus clientes este lunes, aunque por el momento aún no existe una ley federal que requiere que personas usen una máscara. La CDC recomienda el usar una cubreboca al momento de estar en un lugar público para evitar la propagación del virus. Otros negocios como Starbucks y Best Buy también están requiriendo el uso de mascarillas. El ex esposo de una mujer quien murió tras un tiroteo en frente de sus 3 niños se encuentra tras las rejas. Oficiales arrestaron a Julio Garay en la ciudad de Marina ayer por la noche y fue transportado de regreso a Madera. Autoridades informaron que el sospechoso cuenta con un historial de violencia doméstica y recientemente había sido arrestado por violencia doméstica contra su ex esposa y fue liberado bajo fianza, un incidente que sucedió en Chowchilla. El tiroteo de este martes sucedió enfrente de la clínica médica Camarena Healthcare en Madera. Autoridades informaron que la mujer fue a la locación porque tenía una cita. Al momento que salió con sus 3 pequeños, Garay abrió fuego contra ella. Oficiales dicen que la mujer cubrió a sus niños con su cuerpo para que no fueran impactados por las balas. A cold-blooded act in front of the mother's children, or even taking a life in the first place, but to do it in front of your own children, and the mother, being a mother, sacrificed her own life and laid across the body of her children to save them. Autoridades dicen que la madre dio su vida por sus pequeñitos. Autoridades piden de la ayuda del público para localizar a un pequeño de 2 años de Madera que desapareció en lo que oficiales llaman un posible caso de secuestro. El Departamento de Policía de Madera anunció que el menor Thaddeus Ron desapareció entre las 10 de la noche del martes y 8:30 de la mañana del día de hoy de su residencia localizada en la calle C. Autoridades informaron que Ron necesita de cuidados especiales y tiene que ser reunido con su familia lo más pronto posible. Fue visto por última vez usando una playera roja con pantalones del Hombre Araña. Si conoce de su paradero, comuníquese con la policía.
Por su parte, 3 personas perdieron la vida en un accidente involucrando un camión de carga. El hecho se registró ayer por la noche en el área de Manning y Cornelia, cerca de Raisin City. Autoridades dicen que 4 personas se encontraban en el auto cuando se impactó con un tráiler. Las víctimas han sido identificadas como Frank Cifuentes, de 31 años de edad, Pedro y Carlos González, ambos de 34 años de edad, de la ciudad de Fresno. Preliminary investigation, this is a two-way stop sign. Manning's a through street without a stop sign. What we found out so far is the big rig was traveling westbound on Manning and the other vehicles traveling northbound on Cornelia. El cuarto pasajero del auto y el conductor del camión siguen en el hospital. Existe una orden de evacuación por un incendio de maleza para residentes en el área occidental del condado de Fresno. Las llamas comenzaron este lunes cerca de la autopista 198 y Colinga Mineral Springs Road. El incendio que sigue en esa zona ha causado la evacuación de residentes desde el área de Indiana Springs a Union Carbide. Las llamas han logrado consumir 11,000 acres. Por el momento, autoridades no han reportado daños. En el mismo tema, el incendio a bordo de un barco naval en San Diego continúa. El fuego comenzó hace 4 días. De acuerdo a autoridades, se encuentra combatiendo 2 áreas en el bote, una al frente y la otra en la parte trasera. Por lo tanto, se ha revelado que la estructura está a salvo y no existen daños al depósito de combustible. Más de 60 personas, incluyendo marineros y civiles, han recibido atención médica debido a lesiones leves. Y hoy es el último día para hacer sus declaraciones de impuestos. La fecha límite original era del 15 de abril, pero fue expendida debido al coronavirus, lo que le otorgó a personas y negociantes más tiempo. El preparar esas recetas deliciosas tradicionales se ha vuelto más fácil gracias al autor del libro Chicano Eats. Nuestra Fabiola Ramírez habló con él y nos tiene los detalles. Así es, Desiree, aquí me encuentro con Esteban Castillo, que acaba de escribir este libro de recetas con comida mexicana. ¡Felicidades! Gracias. Dinos poquito de lo que uno puede encontrar cuando vea este libro. El libro lo escribí para toda la gente en los Estados Unidos que tal vez extraña la comida de su mamá y las recetas de sus abuelitos. Tengo recetas en el libro como para pozole rojo, pozole verde, pozole blanco, frijoles refritos, frijoles de la olla. Todas estas cosas que uno extraña cuando no vive con sus papás. Y es algo muy importante porque no queremos perder la cultura, ¿verdad? Uh-huh. Y algunos pensamos, pues si ya no tengo a mi mamá para que me cocine esta receta y yo no sé hacerlo, se pierde ahí la tradición, sí, ¿verdad? Se pierde y pues es muy útil. Tengo que yo leer esto porque así puedo hacer un pozole y decirle a mi mamá, mira mamá, cocino mejor que tú. Claro. Dime un poquito de lo que uno puede encontrar en las recetas. ¿Es todo escrito por medidas, verdad? Sí, cuando uno ve cómo cocinan los papás, ellos cocinan con mucho corazón y no con medidas. Así que yo escribí las recetas para que sean fácil, para que todos con cualquier nivel de cocinar puedan ejecutar las recetas. No, sí, y tiene muchas recetas. Miré que tienes una receta allí de agua fresca, que estos son los ingredientes que tienes. Es que es muy fácil, muy simple. Tienes los ingredientes, tú dices cuándo, cómo y listo, ¿verdad? Sí, todo es bien fácil. Dinos dónde pueden encontrar tu libro, tú los estás vendiendo, ¿cómo se llama? Sí, el libro lo pueden encontrar en mi sitio de web, www.chicanoeats.com, pero aquí en Fresno, si van al Barnes & Noble en River Park, ahí tienen copias también, pero en todos lados donde vendan libros lo pueden encontrar. Qué orgullo, ¿verdad? Es ser publicado en algo tan especial. Algo que le quieras decir a la gente que tal vez no esté segura si quiera agarrar el libro o tal vez tenga miedo de cocinar, que se avienten, ¿verdad? Sí, que aviéntense, no tengan miedo. Yo cuando empecé a cocinar, yo no tenía nada de herramientas. A mí me gustaba mirar a mi mamá y a mis abuelitos cocinar y así que yo siento como que fui como una esponja y tomé todo eso y no fue hasta que me metí a la cocina donde realicé que pues yo ya tenía todas esas herramientas pues y por eso escribí el libro para que sea fácil para que cualquier persona pueda ejecutar los platillos. Y tiene como recetas también, como quien dice, de México, pero también poquito de aquí de los Estados Unidos. Sí, nuevas sí. recetas.
Ajá, como con un twist. Tengo recetas en el libro como para espagueti verde con callos de hacha. Tengo hamburguesas que son inspiradas por las hamburguesas que mi mamá hacía cuando estábamos chiquitos y le decíamos, mamá, hazme una hamburguesa. Ella tomaba la carne molida y la ponía en el de ese para hacer las tortillas y las aplanaba. Y esas eran hamburguesas para ella. ¿No? Sí, qué ideas. Así que ya saben, pueden encontrar todas estas recetas deliciosas en su libro. Regresamos contigo, Desiree. Qué rico, a mí se me hace que también voy a tener que comprar ese libro. Así que vamos a terminar esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentervalley.com y por la página de Facebook de KC24.